Voy a empezar respondiendo a una pregunta que siempre sale, que es si esto es científico. Todo el mundo pregunta, ¿esto de la astrología es científico? En realidad no. En realidad, estrictamente hablando, no. Y algo que pensaba el otro día, ¿no? Que no sea científico no dice nada sobre la astrología, sobre todo nada negativo. Si dice algo como si dice más de que la ciencia no es capaz de explicar eso, ¿no? Digamos que la astrología es un fenómeno que tú lo puedes verificar, ¿no? La ciencia hay muchos fenómenos que no puede explicar todavía, ¿no? Entonces el día que la ciencia pueda explicar a la astrología, yo creo que será un gran día para la ciencia, no tanto para la astrología. La astrología, para mí o para alguien que ya conoce, cuando la vida ya te ha mostrado algo, no necesitas que la ciencia te lo demuestre, ya lo has visto, ¿no? Entonces, digamos, la ciencia puede servir para fenómenos que uno mismo no puede falsar, comprobar, pero en el caso de la astrología basta con que uno se atreva a mirar hacia adentro y verse sin prejuicios, ¿no? O sea, no abierto a considerar, ¿no? Un escéptico verdadero, ¿no? Porque a mí me salía antes, también esta mañana, preparando la charla, ¿no? O sea, es como que en cualquier disciplina, no solo la astrología, podríamos imaginar estas distribuciones de Gauss, de cantidad de gente en cada lado. Hay personas que nunca directamente van a considerar la posibilidad, que niegan la posibilidad de que la astrología tenga una relación con la realidad, ¿no? De alguna manera no van a... O sea, ya lo niegan de antemano, ¿no? Luego hay como los falsos escépticos, gente que dice ser escéptica, pero en realidad... igual por falta de humildad o todo, realmente no están abiertos a considerar, ¿no? La posibilidad de que lo de arriba y lo de abajo estén conectados. Luego están los verdaderamente escépticos, que son neutros, no saben y están igual hoy aquí diciendo a ver de qué va todo esto, no lo sé. Yo creo que para estar hoy aquí, a menos de que hayáis venido a reventar esto, pues estáis de aquí para allá, ¿no? No estáis en el... Y si es para eso vamos a hablar, pero el tema es que en principio... Básicamente, a donde quiero llegar es que gente que sepa realmente es gente, tampoco hay tanta, en el sentido de que puedes estar más que escéptico, simplemente abierto y queriendo creer, puedes incluso creer en esto, pero no se trata de creer tampoco, se trata de saber, ¿no? Entonces, para mí sabe igual de poco el que cree que sí como el que cree que no. Uno parece estar más abierto, pero en el fondo no hace falta creer. Cuando tú ya sabes algo, no necesitas creer que tus zapatos son marrones, ya lo sabes, lo ves, ¿no? Pues un poco esto es algo más intangible, pero en un momento dado, si tú ya te vas metiendo a hacer centenares de cartas, tú ya ves que eso... Pero eso no lo digo para convencer, o sea, esto vosotros en todo caso como mucho llegaréis a creer que sí si no lo habéis hecho, pero tampoco es mi objetivo, ¿eh? Pero me refiero que la ciencia, cuando tú ya conoces un fenómeno, no hace falta que te lo... ¿no? Hay muchos fenómenos, la gravedad misma ya existía antes de que la ciencia la explicara, ¿no? Siempre ha estado ahí, no hace falta, para mí ya no es... Cuando yo creía, cuando yo no sabía, pues sí que necesitaba que la ciencia me respaldara eso, ¿no? Esa opción que yo tomé de ser astrólogo, ¿no? Pero con los años llega un momento en el que ya ves que ya no es necesario, ¿no? Pero bueno, para mucha gente es importante, ¿no? Si esto es científico, si no es científico. Bueno, la misma ciencia también tiene muchas lagunas en cuanto a su propio método, ¿no? Y la astronomía, que parece la parte científica de todo el tema de los astros, también es muy tentativa, ¿no? Cuando tú ves esas fotografías que hacen los telescopios de 60, hay un telescopio que se llama ALMA que tiene como 60 grandes piezas mirando al cielo, luego eso se recompone, se colorea, ¿no? Y después es una única muestra de algo que no se va a poder reproducir, con lo cual tampoco hasta qué punto eso puede llegar a ser científico, ¿no? Pero bueno, parece que la palabra ciencia le da una pátina de seriedad a todo lo que toca, ¿no? Y bueno, Aleix está metido en un tema de astrología experimental, de intentar encontrar correlatos, y bienvenido sea, ¿no? Y con ayuda de las máquinas yo creo que tarde o temprano los ordenadores empezarán a encontrar relaciones más concretas, pero tampoco, insisto, a mí no es algo que me obsesione demasiado. También es verdad que la astrología funciona con personas que de alguna manera, por edad, sobre todo, cuando veamos una carta natal, es la misma carta el día que naces hasta el día que te mueres. Entonces, al día de nacimiento de ese niño, tú le explicas la carta y primero no lo entiende, pero los padres, y eso es como si fuera un embrión, es como, respecto a la metáfora de un árbol, eso es una bellota. En una bellota tú
si sabes mirar las semillas y sabes mirar eso, puedes llegar a ver el roble, pero no tiene sentido intentar convencer a la bellota de que va a ser un roble. Gauquelin, un francés que demostró, sin querer, ¿no? Porque él iba más a falsar, relaciones entre profesiones y posiciones de carta, él al final se dio cuenta que la astrología funcionaba con personas que habían conseguido desarrollar su potencial. Si no lo has desarrollado todavía, me refiero, puede ser que te cuenten tu carta y no te acabe de resonar. ¿Vale? Tampoco esto es para convencer, esto yo explico un poco de qué va, ¿no? Entonces en la carta vamos a ver, ¿no? Ahora empezará él a hablar, pero de alguna manera una carta astral podría ser esta, no todas son tan complejas, pero aquí uno puede llegar a ver como una foto de la psicología de la persona. Esta es la carta de Gran Wyoming. Y bueno, la he cogido porque me gustó la forma, ¿no? Esto es lo que se llama un diamante y en astrología. Bueno, aquí vamos a ver que hay bastantes cosas, ¿no? A veces nos gusta la idea de simplificarnos a nosotros mismos para poder ser más coherentes con nosotros mismos. Nos imaginamos teniendo una sola voz dentro diciendo yo quiero esto y imaginándonos, ¿no? Incluso caminos de búsqueda como el eneagrama, que sirve muy bien para, a mí me gustan los estados iniciales para empezar a verte y descartar cosas, pero también me parece como que te tienes que llegar a identificar con un número, ¿no? Y aquí en realidad hay muchas cosas. Aquí uno podría decir que esta persona es Tauro porque tiene el Sol en Tauro, pero es muchas cosas más, ¿no? Hay muchos más planetas. Entonces, el objetivo de la astrología no es simplificarte, realmente es describirte. Y describirte es describir una complejidad de voces que te viven a ti, ¿no? Es como que tienes muchas voces dentro, muchas partes internas, digámoslo así. No es que escuches voces, ¿no? Pero digamos que dentro de ti puede pasar, pero no me estoy refiriendo a eso, no quiero asustar a nadie ahora. Me refiero simplemente en el que ahora en principios de año todo el mundo se propone cosas de ir al gimnasio, hacer inglés, dejar de fumar, y pasa un mes y esa voz que dijo yo quiero hacer eso, esa voluntad, igual ya se ha ido a otro lugar, estás en otro lugar de la carta, ¿no? O sea, te vas moviendo por aquí, ¿no? Entonces, insisto, o sea, ¿no? Mucha gente, ¿cómo voy a ser yo mismo si no sé quién soy? ¿No? Pues eres bastante más complejo de lo que te crees, ¿no? Para bien y para mal. Él ahora hablará de eso también, ¿no? Entonces es un poco llegar a conocer todas tus partes para poder ser un poco coherente contigo mismo, con todas ellas, ¿no? Y ser fiel a ti mismo, ¿no? Porque muchas veces se habla de la fidelidad hacia otra persona, pero ¿cómo puedes ser fiel a otra persona si no estás siendo fiel a ti mismo, si no estás respetando tu forma de ser, ¿no? Aquí está descrito bastante el carácter en cuanto a talentos, dificultades, ¿no? Y a veces pasan cosas fuertes en la realidad, como ahora que han matado a este periodista y todos, pues, ¿no? Corremos a identificarnos con él y decir, yo soy él. Sí, tú eres él, pero también eres el que ha matado. O sea, esto es Thich Nhat Hanh, también hay mucha gente que dice, tú eres todo, ¿no? Hay muchas voces dentro de ti. Llegado el momento y las circunstancias, quizá tú podrías llegar, o habiendo nacido en otro lugar y en otras circunstancias, o sea, dentro de ti hay un Plutón, hay un Marte, hay partes que igual no llegarás a disparar físicamente a nadie, pero igual ya estás matando energéticamente o psicológicamente a quien tienes al lado en casa, ¿no? Entonces tampoco se trata aquí de decir yo soy de los buenos, de los malos. La astrología de alguna manera también te abre a la realidad de que tú no eres una sola cosa, que tú eres potencialmente muchas cosas, ¿no? Y ahí no sé si juzgarlo de bueno o de malo. Hay cosas más evolutivas, menos evolutivas, ¿no? Entonces es un poco describir eso, ¿no? Ya la última cosa, antes de pasar a una parte más fundamental de dónde viene esta relación entre los planetas. Estos son planetas de cómo estaba el cielo el día que tú naciste. Sería explicar también que la astrología está aquí hace bastante tiempo, ¿no? O sea, hace 100 años, a mí me sorprende mucho que no se sepa, esto salió en National Geographic y todo, no es de un vídeo así alternativo, esto ha salido ya, está documentado, pero la gente no lo conoce, incluso astrólogos, yo no lo conocía hasta hace 2 años. Hace 100 años se descubrió en una isla griega, en Antiquitera, un aparato que es el primer ordenador del mundo casi, se podría llamar así, lo llama así, el documental de National Geographic le llama así, el primer documental del mundo. Y es una máquina, en realidad, tiene muchos engranajes, ¿no? Y la encontraron en un barco, un mercante que se hundió, luego Jacques Cousteau fue a buscar más piezas, van encontrando piezas, en 2012 se encontraron todavía más piezas. Es una máquina que tú, la han reproducido ahora y la puedes ver en internet, tú la podías mover con una manivela y te estaba dibujando todos los planetas, los 7 planetas principales de astrología, se podía ver ahí sus posiciones, ¿no? Esto es bastante increíble, o sea, digamos que un astrólogo normal para ver las posiciones tiene que ir a un programa informático, ¿no? En esa época, esto es de 100, 200 años antes de Cristo,
¿no? Y esto no era para navegar, o sea, para navegar no necesitas saber dónde está Marte, dónde está Venus, ¿no? Con la Luna y el Sol parece, yo no entiendo mucho de eso, pero en realidad al principio se encontraron esos dos grandes engranajes, pero luego se han encontrado los demás, ¿no? Entonces hace tiempo que se usa toda esta tecnología, ¿no? Pero claro, también en el pasado pues se usaba menos psicológicamente y más para predecir, ¿no? Más que iba a pasar fuera. Ahora realmente, aunque se quiere y se puede llegar a usar para eso, el mundo se ha vuelto mucho más complejo que antes. Entonces llegar a predecir hechos externos concretos es bastante más complicado, ¿no? Y realmente para nosotros no es el objetivo. Esto es una astrología más psicológica, más de autoconocimiento, ¿no? Incluso se pueden ver los tránsitos, lo que está pasando ahora en el cielo, pero no para ver qué me pasará hoy, sino qué es lo que tengo que trabajar ahora, este año, ¿no? También era bastante maniqueísta, bastante catastrofista la astrología antigua, ¿no? O sea, había sentencias tipo según qué posición o según qué aspecto entre planetas podía ser una muerte prematura, cosas así, ¿no? Eso que ahora choca, en realidad igual no estaban tan equivocados, en ese sentido vivían en un mundo en el que por una infección, por algo te podías llegar a morir, ¿no? Hoy en día igual eso es más metafórico, ¿no? Cuando pasa un tránsito de Plutón, un tránsito fuerte, igual hay una muerte interna, pero en ese momento podía dar lugar a manifestaciones más literales, ¿no? En la realidad un poco iremos viendo que estos son arquetipos que no se trata de adivinar qué les pasa a todos los Tauro o a todos, o sea, que hay muchas posibilidades y no se trata tanto de cómo se va a manifestar eso fuera, sino de cómo soy yo internamente, ¿no? Ahora vamos a ver casos concretos, vamos a describir conductas psicológicas. Lo que aquí se diga no va a ser nada, o sea, digamos, a ver si se entiende esto o si lo sé explicar, en el sentido de que la astrología no es una tercera fuerza que se le añade al condicionamiento y a la genética que tú tienes. O sea, se supone, todo el mundo acepta, los psicólogos, que de alguna manera somos un poco producto de nuestra genética, producto no digo completo, pero que nos ha influenciado básicamente dos fuerzas, ¿no? La parte genética y la parte de lo que nos ha pasado desde que hemos nacido. Bueno, la astrología, quiero decir, no sería una tercera fuerza añadirle a esto. No es que hoy te enteras que Saturno está ahí y te está pasando tal cosa por culpa de Saturno, no. Si te sirve para quitar culpa, hazlo, pero no es el tema, en realidad. O sea, es como... Digamos, Saturno es un correlato de algo que ya está pasando, es un mensajero, tú puedes matar al mensajero, puedes no escucharlo, pero eso ya está ahí. Entonces aquí le ponemos un nombre que puede ser astrológico, astronómico, psicológico, pero no es algo nuevo, no estamos diciéndote, puede ser que para ti sea nuevo lo que te digamos, pero no es que eso ya no estuviera presente, o sea, en ese sentido la carta no te está afectando, no es una tercera fuerza que te afecta, sí que afecta la conciencia de tu carta, o sea, el conocer tu carta sí que te puede ayudar, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos mueve a hacer lo que hacemos, ¿no? En el sentido de que si tú conoces cuál es tu singularidad, pues puedes ir más a favor de eso, a amarlo, aceptarlo como es, ¿no? Y ya la vida te irá proponiendo que te ajustes, ¿eh? No es aceptar y no es que no hay que cambiar, pero la vida ya te va llevando y en ese sentido es ir a favor de tu carta, ¿no? Entonces, siguiendo la metáfora antes del árbol, pues es si tú conoces qué tipo de árbol eres, pues darle el agua que necesita, la cantidad, el tipo, la luz, la tierra, ¿no? Eso es lo que te puede aportar el conocer tu carta. Pero no es que tu carta de golpe se entiende, ¿no? No es una tercera fuerza, es una descripción de las dos fuerzas que ya hay. ¿Vale? Y es un misterio, ¿eh? O sea, ahí también él ha explicado de una parte bastante física, poética. Más que eso, yo creo que no se puede llegar a explicar el por qué lo de arriba y lo de abajo están conectados, más que lo que él ya ha dicho, ¿no? Y los físicos lo describen y, como él dice, tampoco lo acaban de entender del todo, no se acaba de entender, hay un misterio ahí. Pero a mí lo que me gusta es que la astrología tiene una parte de misterio en su origen, pero también tiene una parte muy matemática. Entonces, a la hora de que alguien te explique la carta, o como él hará ahora, no tiene por qué ser algo confuso al hablar, y pueden ser cosas bien concretas, y se trata de eso para mí. Hay una parte, digamos, de Virgo, que es concreto, y hay una parte de Piscis más misterioso de cómo se da esa relación entre todo, ¿no? Y que eso cada vez más la ciencia lo va a ir describiendo a nivel cuántico, de que está todo conectado, por eso está conectado lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Y ahí es interesante para romper la idea de que cuando se dice conectado, que eso es una cosa que no me canso de repetir, no significa que del planeta nace algo hacia ti, es simultáneo. ¿Vale? Es sincrónico. Sí, y no estamos hablando aquí de cuando hace buen día, que hay más sol. El sol siempre está ahí, no es que hace más sol, es que igual no hay nubes, ¿no? Pero me refiero, no estoy hablando de la influencia del sol en ti que te alegra el día. Estamos hablando de otra cosa más sutil y que no es direccional.
en el sentido, es de dos direcciones, es como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, es las dos cosas al mismo tiempo. Eso para nuestra mente y para nuestro paradigma científico más de causa y efecto cuesta de entender, ¿no? Cómo se da eso, es un misterio, pero realmente la realidad es bastante más sistémica que secuencial, y sobre todo la realidad interna, ¿no? Entonces vamos ahora a ver una serie de cartas y luego podemos abrir preguntas, ¿no? A menos de que haya alguien que tenga ya ahora una pregunta antes de seguir, que diga no estoy entendiendo este punto, no sé. ¿Hay alguna pregunta ahora o las dejamos para el final? Eva María Costa. Aquí. Hola, Eva. Hola. Bueno, los demás, como ya habéis visto, tenéis la chuleta de que vais a salir y calentando en la banda. Claro, yo soy la primera, el conejillo. Pues la primera no te escapas de aquí. Bueno. Vale, se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, quería abrir antes de empezar con una pregunta general a cualquiera de los que vais a ser preguntados sobre si queréis un resumen, síntesis de carta de 2 minutos y medio, o si queréis enfocarse en el propósito o en el tema vocacional, o si otra pregunta que se os ocurra. Es decir, que estamos abiertos un poco al criterio del demandante. Que lo vayáis pensando. Exactamente, tú tienes menos tiempo para pensar, pero bueno, así estamos un poco en igualdad de condiciones. Bueno, pues en el tema vocacional estaría bien empezar por ahí. Muy bien. Tenemos un ascendente Géminis y un Sol en casa 7. Vamos a ir desde los ítems más básicos. Entonces, tanto la casa 7 como el signo de Géminis están relacionadas con el comercio y con las ventas. De alguna manera, con un Sol en casa 7 lo ideal es la capacidad persuasiva, la capacidad de convencer y persuadir a los demás. Las personas que están de atención al cliente o que trabajan con personas en el tú a tú, es decir, que tienen esta capacidad de convencer, de seducir, de persuadir, de decirle a la persona aquello que necesita oír en ese momento para llevártelo a tu terreno, suelen tener el Sol en casa 7. Pero también hay otra vertiente de casa 7, que es la del terapeuta. ¿Vale? Aquí tenemos a soles en casa 7 como Freud o como Jung, ambos con un Sol en casa 7, y este sería el escenario de la consulta. De alguna manera la consulta es un intercambio, hay una contratransferencia y una transferencia donde están en juego múltiples variables, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos una gran capacidad de observar al otro, de persuadir al otro, de influir sobre el otro para poder orientarle o guiarle en su vida. La combinación Géminis-Capricornio es un tanto extraña, ya que Géminis nos da una apariencia rápida, pero sin embargo Capricornio es más diésel, es un poco más lento y más despacito. Entonces da la sensación de que hay una comprensión muy veloz de todo, pero sin embargo Capricornio necesita que todo repose mucho más. Y ya no hablemos a nivel emocional con esta luna en Escorpio, mucho más catártica y lenta en procesar los estados emocionales. En cualquier caso, con esta potente casa 5, yo, si estuviera dentro del terreno de la terapia, trataría de ir incorporando actividades más artísticas o de teatro a la escenografía de la terapia, porque de alguna manera ahí conseguirás desbloquear todas las emociones que en este caso pues el cliente tenga enquistadas. Qué fuerte. Por ahí, sí. Sí, por ahí. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Muchas gracias. Gracias. Hola, Katia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta para iniciar la consulta? No. Bueno. Tipo resumen general. Resumen general. Fíjate que tienes la misma posición que Noam Chomsky, el escritor y lingüista, ¿vale? Es decir, un Sol en Sagitario justo en la casa 1, y en este caso tú naciste también con una luna nueva, es decir, que es un evento astrológico muy significativo. En cualquier caso, tanta potencia en el signo de Sagitario, lo que nos va a dar siempre es un deseo y una búsqueda permanente a nivel de comprensión y a nivel de significado. O sea, detrás de todo Sagitario hay un gran filósofo, y en este caso con Júpiter en la casa 8, un filósofo que bucea en las profundidades, no es alguien que se quede precisamente en la superficie del conocimiento. También esta es una posición típica de adiestradores caninos o de caballos, ¿vale?
sirva como ejemplo un par de clientes que tengo exactamente con esta posición, porque al fin y al cabo Sagitario es el signo que más se relaciona con la naturaleza y con todo lo relacionado con el aire libre. Entonces, desde monitores de splay o de temáticas deportivas siempre están conectadas con el signo de Sagitario. En cualquier caso, con esta posición eres una líder nata y sobre todo una pedagoga, en especial para niños. Es decir, que también te colocaría en temas de pedagogía y en especial con infantes por la posición de la luna en el ascendente. De alguna manera tienes tanta facilidad tanto como para niños como para adultos, precisamente por la combinación Sol-Luna. Pero siempre el signo de Sagitario es el que tiene mayores habilidades pedagógicas, mayor capacidad para enseñar. De todo en la vida extrae alguna lección, alguna enseñanza. Y con el Sol en casa 1 lo más importante es que las cosas dependan de ti, que dependen de tu control. O sea, esta es la típica posición, la Sol-Luna en el ascendente sería de José Mourinho, es decir, alguien que tiene que tener el control absoluto del vestuario. Es decir, son personas que sabéis mandar. Y saber mandar es una virtud. No todo el mundo sabe mandar, pero hay mucha gente que quiere mandar sin saber, ¿vale? En este caso, aquí estamos hablando de que existe esa capacidad y esa habilidad, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Hola, Lluís, ¿qué tal? Hola, molt bé. ¿Tienes alguna pregunta para iniciar? Sí, el potencial que hi pot haver, ¿Potencial en algún ámbito concreto? sí, en vocació, o propòsito. Vale. Cuando tenemos una combinación Sol-Luna en las casas 8 y 12, que son sectores ocultos, de alguna manera la personalidad saca lo mejor de sí en situaciones un tanto poco convencionales, y más siendo Acuario de signo natal. De hecho, esta es la combinación Sol en casa 8 en Acuario de Lord Byron, el escritor y poeta. Hoy vamos de escritores. Bueno, el caso es que aquí hay una gran habilidad literaria, una gran capacidad para escribir, tanto por la luna en Géminis en casa 12 como por el Mercurio cerca del Sol en trígono con esa luna. De hecho, esto es una posición, la conjunción Luna-Júpiter, que suelen tener muchos humoristas. Lo que pasa es que sería para temáticas muy minoritarias. Todo lo que está relacionado con la casa 12 es para público muy reducido. Y todo lo que está en casa 8 también tiene siempre una resonancia oculta, desde banqueros y prestamistas y gente que está en la alta política o personas que se relacionan siempre con el poder. De alguna manera, desde Acuario sería más que para trabajar a favor del poder, sería para cuestionar y derribar el poder, ¿vale? Acuario siempre tiene un punto de rebeldía, un toque transformador y no acepta el mundo en el que vive, siempre viene a cambiarlo. Y en este caso vienes a cambiarlo desde las profundidades. Realmente esta no es una posición que nos hable de una vocación clara. De alguna manera tengo clientes con estas posiciones que ganan muchísimo dinero, pero que realmente aquello que realmente les satisface está fuera de su ámbito profesional, porque estas no son casas profesionales. Entonces, o bien dedicamos gran parte de nuestra vida a dedicarnos a temas más ocultos, temas de investigación sobre todo, que sería una de las posiciones típicas de la casa 8, pero en general no buscaría de forma muy ardiente una gran identificación con mi puesto de trabajo. Sí, claro, ahora ya no tienes la edad quizá para recomendarte ser deportista. No sé si has sido deportista, no lo has sido, pero tendrías una buena combinación para el deporte, en especial para la natación, con un Marte en Cáncer en casa 1, como Michael Phelps, ¿vale? Entonces es una buena posición para los nadadores. Pero bueno, como esto ya queda un poco lejos, ¿no?, para ponerse, lo que sí que incidiría bastante es en el tema de la investigación. Todo lo que es tema de investigar sobre cualquier tema que te apasione, incluso diría sobre algún tema artístico por la posición de Urano en casa 5, ahí es donde puedo sacarle más partido. A renovar, a entrar dentro de un sector, profundizar en él y destruirlo desde dentro. Molt bé. Gràcies. Hola Mar, ¿qué tal? Resumen general. Muy bien. Esta posición, esta combinación Sol en casa 3 en signo de aire, la he visto en muchos traductores y lingüistas. Es decir, la posición del Sol en casa 3 ya siempre alienta al movimiento. El movimiento puede ser físico o puede ser intelectual, pero el caso es que la casa 3 siempre quiere que estemos aprendiendo sin parar. De alguna manera, la gente que tiene cursitis, es decir, aquellos que estamos de formación en formación, suelen tener mucha potencia en la casa 3.
De alguna manera, el signo de Libra, y además estando en un grado de Tauro, es un signo que se come mucho la cabeza, que le cuesta tener certezas existenciales de cualquier tipo. De hecho, con un ascendente Leo puedes parecer mucho más seguro en ti mismo de lo que realmente eres. Leo siempre es un signo que aparenta mucha fortaleza, que tiene mucha claridad y que habla con rotundidad. Pero el signo de Libra, marcando el signo solar, nos está diciendo que detrás hay una evaluación constante, un cuestionamiento permanente de todo lo que supone una verdad o un enganche a cualquier nivel. De alguna manera, la certidumbre no sería el esquema principal de Libra, por mucho que algunos se expresen con rotundidad. De alguna manera, Libra solo se expresa con rotundidad o en temas artísticos o en temas de justicia, mientras que en los demás, incluso para tomar las decisiones más frívolas, puede haber un proceso de devoramiento muy fuerte. En cualquier caso, con una potencia tan fuerte en la casa 5, es de alguna manera propósito de todo Libra, y además si tenemos esta potencia en casa 5, alguna actividad artística, alguna actividad creativa. De alguna manera ahí vamos a tener mucha potencia, y no sé si incluso podrías tener algún familiar, padre en este caso, con un pasado artístico, por la posición de Venus en casa 4 rigiendo la casa 3. ¿Vale? Entonces sería un poco continuar el legado que he tenido en mi familia. Hola María, ¿qué tal? Molt bé. Tú dirás. General. General, muy bien. Aquí vemos una combinación curiosa, un ascendente Piscis, por lo tanto una apariencia frágil, pero tenemos un Sol en Escorpio y una Luna en Aries, por lo tanto hay mucha intensidad oculta, ¿vale? Que no es algo que se manifieste o que se vea a simple vista. De alguna manera, el signo de Piscis en el ascendente nos marca la apariencia que nosotros tenemos, lo que primero mostramos a los demás. Sin embargo, una conjunción Sol-Plutón en casa 8 ya nos habla de mucha energía nuclear dentro del trastero interno. Es decir, la energía de Escorpio no es de aquella sencilla, no es una energía fácil de procesar. De alguna manera, cuando hay una motivación, en este caso será absolutamente intensa. Cuando algo lo quiero hasta morir. Entonces, esto nos ayuda a llegar muy lejos en cualquiera de nuestras determinaciones, pero también, lógicamente, nos hace o nos cuesta virar el rumbo, cambiar de dirección una vez que nos hemos obcecado en algo. Afortunadamente, con una Luna en Aries, a nivel emocional tenemos una capacidad de resetear un poco más fácil. Es decir, que si te enfadas mucho, puedes cortar por lo sano alguna situación que estaba un poco encasquitada. Pero de alguna manera necesitamos estar realmente enfadados. Si no, pues la tendencia siempre es inercial, a dejarse llevar y a seguir con aquello que hemos hecho. Tengo una consultante que pronto conoceréis porque está empezando su carrera musical y estoy seguro que le va a ir muy bien, que tiene exactamente esta posición. No sé si has cantado alguna vez. Sí, soy maestra de música. Sí. Ah, ya me parecía a mí. Ya me parecía a mí. Esta es una combinación muy conectada a la música y que da mucha profundidad y mucha capacidad de conectar emocionalmente a través de otros esquemas comunicativos como es la música. Hola, ¿qué tal? Hola, Robert. Tú dirás. Trabajo, has dicho antes la palabra de... Vocación. Vocaciones. Vocación. Las vocaciones de la casa 11 suelen ser muy ambiciosas, porque digamos que la casa 11 es la que nos habla de dejar un legado hacia la humanidad. Es decir, tienes la misma combinación que Marie Curie, ascendente Capricornio y Sol en Escorpio en casa 11. Y es alguien que pues ganó un premio Nobel y que revolucionó el mundo de la química, es decir, que hizo una contribución importante. Entonces, cuando hablamos de Escorpio, hablamos de Capricornio, primero, el ascendente Capricornio nos marca un camino lento y la casa 11 es de culminación tardía, ¿vale? Desde Shakespeare a Ana Frank, que nos deja pues un legado para la humanidad, o Salvador Dalí o Antonio Gaudí, todos con soles en casa 11 nos dice que lo importante está por llegar. Es decir, cuando tenemos un sol en casa 11, lo ideal es liderar grupos. Lo ideal es ser alguien que lleva un proyecto y es el que tira de ese carro. Es alguien que proyecta hacia el futuro cualquier tipo de causa que le trascienda a él como individuo, ¿vale?
Es decir, desde clientes que tengo que trabajan organizando proyectos para una macroempresa hasta incluso ministros que trabajan también al servicio de un país. En cualquier caso, el Sol en casa 11 siempre tiene que estar conectado a contextos grupales. Y en este caso, a través del signo de Escorpio, no solo es conectarse dentro de ese proyecto y liderarlo, sino también renovarlo, transformarlo. No quedarse simplemente en eso, sino que una vez que conseguimos algo tenemos que renovarnos. Al igual que otras cartas, no es esta la que tenga un propósito vocacional claro, específico y súper definido. De alguna manera lo que nos marca esta carta es la capacidad de volcarse de forma categórica, de forma enérgica en cualquier proyecto que nos motive y que tenga sobre todo una vertiente o una resonancia social, ¿vale? También tienes la combinación Mercurio-Marte en Escorpio de Risto Mejide, ideal también para ser potente y directo en las palabras. Entonces eso también nos ayuda e incentiva la capacidad de liderazgo, pero sería un liderazgo más bien organizacional, no un liderazgo basado en el carisma, sino basado en la fuerza, en la capacidad de mando y en la capacidad de organizar. No simplemente seguidme que conozco el camino, sino realmente tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y lo tengo todo perfectamente calculado. Típica combinación de Capricornio-Escorpio. Hola, què tal? Hola, ¿qué tal? Molt bé, i tu? Jo crec que general, també. Una descripció. General, muy bien. Esta combinación ascendente Tauro, Sol en Capricornio en 10 y Luna en Libra es la misma de Josep Guardiola. Así que aquí tenemos al próximo sucesor de Luis Enrique, aquí entre vosotros. Ahora haremos la rueda de prensa de presentación. No, es verdad, es exactamente la misma combinación que tiene él. A ver, cuando tenemos un Sol en casa 10 ya venimos a brillar, ya venimos a destacar. Y de alguna manera en Capricornio hay que vender la cultura del esfuerzo. No simplemente es brillar por talento, nadie vive de su propio crédito, sino que vivimos un poco de picar piedra. Entonces esta era precisamente la primera consigna de Guardiola, primer día de entrenamiento. Aquí se viene a sudar y se viene a correr. Entonces con un Sol en casa 10, el primero que tiene que estar picando piedra eres tú. Y de esa manera conseguirás proyectar una imagen creíble para que tu mensaje también lo sea y genere resonancia en el grupo de trabajadores que estarán contigo. Porque de alguna manera cuando tenemos una luna en casa 6 podemos ser o subordinados o tener subordinados. De hecho, en la astrología medieval, la casa 6 era la casa de los esclavos. Entonces, como solo se hacían la carta a la gente rica, pues la casa 6 era cómo era tu servicio, cómo tenían los sirvientes, cómo tenían los esclavos, ¿vale? Para un empresario sería mis trabajadores, ¿no? Ahora ya lo hemos actualizado. En cualquier caso, siguiendo también la metáfora guardiolística, tenemos una luna en Libra que nos impone siempre a quedar bien. Es decir, tenemos que cuidar muchísimo las formas. No podemos imponernos, no podemos echarle excesiva fuerza, al igual que el compañero de antes. Sí que puede permitirse ser fuerte y ser enérgico en sus actuaciones profesionales. Tú tienes que ser mucho más moderado, mucho más suave. Y sobre todo, trabajar de algo que requiera, o sea, que tu techo esté muy alto. No te conviene llegar a tu techo muy pronto, no te conviene ser un éxito precoz, sino que de alguna manera lo que te está esperando al final de tu camino está muy adelante, aproximadamente sobre los 50 y largos, y ahí sí que vas a tener un brillo muy potente. Entonces nos interesa ir escalando muy poco a poco, nos interesa ser lentos y no morir de éxito, ni morir de, morir de éxito, morir de exceso de elogio o exceso de virtuosismo. Morir no. Decía Kasparov que la mayoría mueren de éxito, y eso lo dice alguien que ha estado 20 años en la cumbre del ajedrez. Entonces hay que tener cuidado y hay que renovarse, sobre todo en la victoria, no solo en la derrota. Cuando las cosas salen bien es cuando hay que progresar y cuando hay que innovar, no simplemente esperar a la pedrada. Entonces Capricornio, como es el signo escalador por excelencia y en la casa de los escaladores, pues lo que toca es subir una montaña lentamente. Y sabemos qué tan importante es subir la montaña como bajarla, y para bajarla hay que frenar. Y eso es un símbolo capricorniano, saber pisar el acelerador y también saber pisar el freno. O sea, estoy justo en un punto como de impaso y hasta ahora he estado desarrollando algo que era muy vocacional. Y de golpe he llegado como al techo del que hablas, o sea, pero es que hace una semana. Y
en serio, hace una semana. Y de golpe, pues no sabía si este techo era porque es que me equivoqué de vocación o porque ya no hay nada más aquí. ¿Puedes decir que trabajas? Sí, soy diseñador gráfico y hago dirección de arte. Y de golpe, pues bueno, todos cuando empezamos tenemos como unos sueños, ¿no? Unas cosas que queremos conseguir. Y la sensación es que había llegado allí y de golpe no sé si me falta motivación o es que tengo que buscar otro camino y tal. O sea que estoy en eso. Un pico más alto siempre. Necesitamos un pico más alto. La vocación está bien escogida. El sol rige la 5, que puede ser temas de competición como Guardiola, un juego como es el fútbol, o puede ser un tema artístico o creativo. Ya. Pico más alto, vale. Me apunto. Merci. Hola, María del Pilar. Hola. Yo creo que el propósito de vida. El propósito, muy bien. Esta combinación Escorpio-Piscis y la luna en Tauro ya nos remite a una personalidad muy femenina y el objetivo de esta vida es comprender qué ha pasado, por qué estás donde estás. O sea, cuando tenemos un sol en casa 4 y un ascendente Escorpio, hay que hacer una mirada muy interna, hay que mirar muy hacia adentro y darnos cuenta de dónde venimos realmente. ¿Vale? Esta es la posición que tenía el escritor Víctor Hugo, pues alguien que también filosofaba y le daba bastante al coco, pero en el sentido de profundizar muchísimo, ir directamente a mis propias entrañas. Entonces, esta combinación la he visto en muchos educadores sociales o profesores que trabajan en centros donde a lo mejor hay un punto de marginalidad, estamos en entornos un poco conflictivos y de alguna manera un sol en casa 4 en Piscis lo que busca es mejorar la sociedad desde las bases, ya sea trabajando con familias, ya sea trabajando con niños pues que tienen o que pasan problemas económicos, sociales, de educación, de cualquier índole. Entonces, tú vienes a trabajar y a transformar estas bases sociales, vienes a incidir sobre los fundamentos de la sociedad. Entonces, esta posición, tanto desde arquitectos que tienen un sol en 4 y están diseñando nuevos lugares donde vivir, como el que tiene una posada o una fonda, como el que trabaja directamente con estas familias, como terapeuta, como asesor, o incluso un interiorista que también está mejorando nuestra vida desde otro nivel. En cualquier caso, aquí hay un trabajo interno a hacer muy importante con esa luna conjunta a Saturno en el signo de Tauro, que nos va a obligar primero a perdonarnos a nosotros mismos, a creer, a quitar esa creencia de que somos culpables de las cosas malas que nos pasan y también absolutamente responsables de las buenas, y vamos a intentar darle otra salida, darnos cuenta de que aquí hay un guión escrito del que no podemos soslayar, pero sí que podemos incrementar nuestro nivel de conciencia para verlo desde una vista aérea, desde una vista de pájaro que nos permita relajarnos un poco. En cualquier caso, la tuya es una búsqueda interna, es una búsqueda muy personal y que también es una búsqueda de ayuda, insisto, a los más necesitados y sobre todo a los más problemáticos. Vale. Gracias. Hola, Kima. Buenas. Lo que quieras, da igual. Lo que quiera. La combinación Leo-Virgo, ascendente Leo, Sol en Virgo, es el de una reina que viene a servir. ¿Vale? De alguna manera, la apariencia real leonina del ascendente Leo nos pasa ahora a un Sol en Virgo, que es más de servidumbre, es la abeja reina haciendo el trabajo de la obrera. Es decir, que aquí vienes a currar a pesar de que puedas tener una apariencia y un aspecto de jefa y de reina del mambo. Es decir, aquí venimos a picar piedra, nos guste o no, y a formarnos un bonito patrimonio. Un sol en casa 2 ya está muy conectado con las adquisiciones a nivel patrimonial, es decir, con tener dinero, con tener ahorros y poder hacer un buen uso de él. Esa es la posición típica de gestores, de economistas y también, por supuesto, por Virgo y casa 2 de nutricionistas, personas que tienen un especial talento para conocer los entresijos de la alimentación, ¿vale? Esto sería uno de los temas ideales a trabajar. Asimismo, también la casa 2 se relaciona con la voz. No sé si te has probado como locutora o como cantante, pero yo te lo recomendaría encarecidamente, ¿vale?
tanto por el ascendente Leo, que se le da una voz poderosa, como por Virgo, que es la capacidad de trabajársela. Y en este contexto de casa 2 es interesante porque la vida nos va a dar facilidades. En cualquier caso, tenemos también una luna en Leo, en Aries, en la casa 9, que ya nos invita a viajar, a movernos lejos y a probar suerte muchas veces lejos de nuestras fronteras, a salir de nuestra zona de confort y a viajar, más por placer que por trabajo. De alguna manera no nos conviene abandonar permanentemente nuestro nido, todo aquello que hemos construido, pero sí eventualmente de modo puramente lúdico. Y nada, pues simplemente por diversión. Ahí encontrarás sentido y encontrarás paz. De alguna manera te desmelenarás bastante cuando te vayas de viaje, ¿vale? Ahí tenemos este tema. Se activará más esta luna en Aries. Y en cualquier caso, con Mercurio también en la casa 2, esta es una buena combinación para ser una calculadora humana, es decir, para todo lo que suponga organizar, contabilizar, administrar, es decir, todas las funciones que sean técnicas, que requieran precisión, que requieran un absoluto control y precisión, son apropiadas para esta combinación Sol-Mercurio en el signo de Virgo. Gracias. Hola Tony, ¿qué tal? Bien, quería general y si puedes algo sobre la Luna en el grado 29 y la cuadratura Sol-Plutón. Vale. Perfecto. Empezamos por el general. Tanto el ascendente, que está en Acuario, como el Sol, que también está en un grado de Acuario, ya nos hablan de libertad. Tenemos que liberarnos de cualquier tipo de atadura. Y en este caso, con un Sol en Géminis, se trata de una libertad mental. Ausencia de prejuicios, mentalidad muy abierta, a la que lo que hace falta en todo caso es ponerle algunos tipos de límites, algún tipo de punto de control. Este punto de control, ¿quién nos lo va a poner? Pues precisamente esta cuadratura de Plutón en Virgo. Plutón desde Virgo nos dice que los errores conceptuales se pagan, que de alguna manera si tenemos una manga demasiado ancha para creer en cualquier cosa o para aceptar como válido cualquier planteamiento o razonamiento, pues luego tendremos una serie de consecuencias. Entonces, Plutón nos obliga a poner en el signo de Virgo un punto de control a la hora de querer saber. De alguna manera, Plutón en Virgo ya tiene una vertiente un poco obsesiva a la hora de comprender al detalle cualquier cosa. De alguna manera tus preguntas ya están un poco con este punto de precisión más de Virgo que de Géminis, y de alguna manera lo que te va a dar un poco la solución de esto es hacer las cosas con mucha intensidad, queriendo llegar hasta el final, pero teniendo en cuenta que tu energía no es la energía de Escorpio, no es una energía que tenga una gran capacidad de retención, de insistencia, sino que es más efervescente. Entonces, ¿qué te recomendaría? Seguir un poco lo que mande tu curiosidad, independientemente de a dónde vayas a llegar. En cuanto a la luna en el último grado de Tauro, es una luna en una dodecatemoría o fase 12, que se le llama, y por lo tanto es una luna que nos invita a soltar. De hecho, la combinación Tauro y casa 12 o fase 12 no es muy apropiada, porque Tauro nos incentiva a acumular y el punto 12 nos invita a soltar. Entonces, ¿de qué se trata? Como esta luna está en la casa 3, se trata de ir eliminando conocimientos que hayan demostrado su inutilidad. ¿Vale? La luna en Tauro, en casa 3 y en el último grado nos dice todo aquel conocimiento que no haya sido operativo, que no haya sido práctico, que no me haya dado resultados o que me haya dejado tirado en una situación como esta, yo los tengo que ir abandonando. No puedo quedarme con ellos, no puedo acumular aquello que ha demostrado ser ineficaz. Y en este caso estamos hablando de algo puramente intelectual, no tiene por qué ser ni algo físico ni demás. En el plano físico y en el plano de salud sí que podría ofrecer alguna otra lectura, pero si quieres te la comento luego en privado. ¿Vale? Gracias. Bueno, en la carta de él te has comentado que él iba a brillar porque el sol estaba en la casa 10, sí. Sí, más o menos cuando tenga 50, alrededor de los 50 y pico de años, iba a ser su momento. Quiere decir que uno que tenga el sol más llegando al final, en la casa 12, tendrá que esperar. Sí, lo he dicho por punto de edad y también lo he dicho por algunos tránsitos que he calculado mentalmente. Pero vale. No tiene nada que ver. No. Que tienes que dar vuelta a la carta, estás tú solo. No, he mirado otras progresiones distintas y unos tránsitos. Vale, de acuerdo. En general, Capricornio da también maduraciones más tardías, ¿no? Y él tenía tanto el sol en Capricornio como en la casa de Capricornio. Entonces, tanto por carácter y por destino, no hemos hablado mucho de esa diferencia,
pero en tu carta está también cómo tú eres y luego también la vida de alguna manera dónde te va a permitir expresar eso. Y él tanto por signo como por casa, por cómo es él y por cómo la vida espera que se comporte, la cosa es más... Ya uno es visible desde el inicio, un sol en 10 se ve desde pequeño, pero el llegar a sentir que está coronando una montaña llega más en la madurez. Y sí, no me acordaba. Ok, gracias. Sí. Yo quería saber sobre la influencia de la personalidad o la manera de interpretar del intérprete de la carta, digamos, del astrólogo, que también depende de sus conceptos y de cómo ve al mundo. Supongo que interpreta las cosas de una manera o de otra, ¿no? Y a la hora de... Yo, por ejemplo, estoy interesada en que me hagan la carta, entonces me gustaría cómo escoger, cómo poder escoger... Claro, vamos a escoger a uno de estos 4, ¿no? Sí. El que te guste más, el no, que te parezca más guapo. Pero también me interesa saber cómo influencia la persona. Hay una parte, claro, ¿no? Es como si una persona, el que recibe la consulta es muy emocional, muy de agua, y el que se la está leyendo es muy mental, muy de aire, pues igual ahí cuesta, ¿no? Tampoco... Como esto no es una terapia de largo recorrido, lo que nosotros proponemos de entrada no es con un terapeuta astrólogo que te estará viendo. Tampoco yo creo que es tan importante en el sentido de que la consulta que se te da se te graba y es descriptiva, y en ese sentido se trata de que te la expliquen bien, ¿no? Y que conecte empáticamente contigo, ¿no? Pero no hace falta que sea muy afín a ti como para que tú te lleves información valiosa, ¿no? Y después no hay error, digamos, o sea, fíjate de tu intuición, ¿no? También, o sea, es como, pues, o sea, en el caso de ellos, ¿no? Pues puedes leer su perfil profesional, pero todos a nivel profesional están sobradamente preparados. Es más ver a nivel personal sus trayectorias y ver con cuál tú resuenas más. Y ahí no hay error, digamos. También hay tanta información en una consulta que con que te lleves la mitad ya será mucho, ¿no? Entonces es como... Pero entiendo la pregunta, ¿eh? Antes, de hecho, cuando eran menos, pues nos deliberábamos y repartíamos cartas por afinidad, pero luego nos dimos cuenta que al final tampoco era tan importante, o a veces tú enviabas a una persona a uno y tampoco había resonado, entonces es mejor que se elija cada uno como... Y si no por horario, ¿no? También si no te da bien las tardes. Es como que no te puedes equivocar mucho, digamos. No, es verdad, él tendrá un estilo más mental, es acuario al hablar, el otro será más Virgo como él es más fuego sagitario. Pero es como, al final el contenido tiene una parte matemática la astrología, o sea, no... Si la persona que te está leyendo sabe astrología, tampoco te va a decir cosas muy distintas. Sí que es infinita, la interpretación de una carta, o sea, puedes ir acumulando interpretaciones, pero no tienen o sea, son más bien parecidas y dando matices, pero no son totalmente distintas. Aquí no hay nada de... No es una mancia en el sentido de que cada vez que tú tiras, y no tengo nada en contra del tarot ni nada, pero es una tirada distinta cada vez. Aquí no, aquí esto tiene una parte astronómica, matemática, que tu carta es la misma. Y los significadores, o sea, qué significa cada planeta, ahí puede haber un poco de variación entre cada escuela, pero en principio, al menos entre la gente que estamos en Cosmograma, tenemos la misma visión, entonces ahí no hay mucha diferencia. Que justo estabas diciendo que la carta no cambia, y justo mi pregunta era, ¿qué pasa, por ejemplo, como este chico de Argentina, o yo que no soy de aquí, cuando te mudas, y es algo, eso no afecta o sí afecta? Hay escuelas que dicen que sí, otras que no. A mí lo importante aquí de lo que estamos hablando de rato es de conocer qué tipo de árbol eres tú. En principio el árbol, aunque te vayas a China, sigue siendo el mismo. Puede ser que la tierra cambia un poco, el aire, el viento, eso no digo que no tiene efectos, ¿eh? Vale. Pero aquí es más el conócete a ti mismo, y sí que en la propia carta hay gente, como él le ha recomendado a una persona por ahí, que los viajes le pueden sacar otra parte de sí misma, ¿no? Pero incluso eso no es que dejas de tener esa carta, estás viviendo otras partes de esa carta. Vale. ¿Sí? O sea, no se modifica tu potencial en función de Bueno, dónde... a ver, eso sí, seguramente, se modificará claro. por los factores externos que puedan, Claro. pero no a nivel de... Para mí no es tan relevante mirar el lugar donde vas a nivel astrológico, es más a nivel económico, claro, si vas a una zona pobre pues no vas a tener las posibilidades como una zona rica, pero no a tanto a nivel astrológico. Vale, gracias. Yo quisiera saber el ascendente, ¿qué función tiene? Sí, ¿no? Con lo fácil que sería tener solo el sol y quedarnos tranquilos, ¿para qué tenemos un ascendente, no? Bueno, el ascendente, la función que tiene psicológicamente te marca como una dirección, como un camino, ¿no? Para mucha gente es la máscara, es lo primero que se ve en la persona, incluso físicamente. Puede ser que sea eso. Lo curioso de las máscaras es que muchas veces el que la lleva no la ve. Entonces uno mismo, el ascendente es algo que
puede no estar de acuerdo con él. De hecho, muchas veces que hay dudas entre horas y uno, el que menos gracia te haga probablemente sea ese, porque es como que nos resistimos a veces si hay mucha distancia entre lo que es el sol, distancia en carta y también psicológica, ¿no? Es un poco, el ascendente lo puedes llegar a ver mucho reflejado en los demás, en las situaciones y personas que te están rodeando desde que naciste, ¿no? Si tú tienes un ascendente, ¿cuál es tu ascendente? Sagitario. Sagitario, pues igual en la familia habían personas que igual tú dices, no tengo ningún miembro sagitario en la familia, pero esto no se ha explicado hoy mucho, pero uno puede ser muy sagitariano sin ser sagitario, o sea, puedes tener el sol en Libra y tener 5 planetas en Sagitario, probablemente en tu casa había gente con planetas en Sagitario, ¿no? Esto tendrías que mirarlo, ¿no? En las cartas. Bueno, es una propuesta de que tú vayas hacia eso, ¿no? ¿Tu sol dónde está? En Escorpio. En Escorpio, bueno, es un paso más, ¿no? Es el sol en... Sí, pero si no sabes dónde está el sol y el ascendente, yo me preocuparía más de... No, tú eres de Escorpio, ¿no? O sea, también el ascendente es algo que te va viviendo a ti, que te van proponiendo la vida. También preocuparnos, es importante de tener como... No está garantizado que tu sol esté brillando, ¿no? O sea, digamos, es conectarte con la energía de tu sol también y ir hacia tu ascendente, ¿no? Pero querer... Y hacerte cargo del ascendente, ¿eh? También decir, yo también soy eso, ¿no? Un poco otra metáfora que he visto por ahí es que el sol es como el árbol que tú eres, pero de alguna manera el ascendente son el tipo de pájaros y situaciones que le suceden a ese árbol, ¿no? Y entonces tiene que ver contigo también, ¿no? Esto me permite enlazar con algo que iba a decir, es... No a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. O sea, lo que te sucede tiene que ver contigo también. Y tienes toda la vida para darte cuenta de eso, ¿no? Pero muchas veces el tiempo parece que se haya inventado para tú ir haciéndote cargo de todo aquello que te sucede. Y el ascendente es una de las cosas que más se acaba proyectando fuera y que acaba viniendo como destino, ¿no? Porque aquí en carta hemos visto muchas cosas, aquí se ha hablado muy psicológico y de talento y eran cosas muy prácticas las que preguntabais. Pero a nivel más psicológico profundo, uno también podría haber preguntado pues por qué se me repiten este tipo de parejas, o por qué se me repite o tengo este vínculo con mi madre complicado, ¿no? Y también sirve para cosas más internas, no solo de qué voy a trabajar, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta de que puede ser que tenga, o por qué siempre me encuentro tanta agresividad, por qué la vida me trata agresivamente, ¿no? Entonces ahí ya puedes apostar seguramente que esa persona en carta tiene mucha agresividad que ella no está viviendo, ¿no? Entonces, como decía Ortega y Gasset, que no era astrólogo, pero había entendido de qué iba todo, pues tú eres tú y tus circunstancias. Entonces, si tú dices, yo no soy agresividad, ya puedes apostar a que si en tu carta hay mucha agresividad, ¿no? Como la carta de Mariano que habíamos, hay Marte en Escorpio, Sol en Escorpio, Mercurio en Escorpio, hay mucha potencia ahí. Si él tuviera otra parte de la carta mucho más sensible, mucho más, bueno, Luna en Cáncer, pero una parte mucho más suave y él dijera, no, yo no soy eso, ya puedes pronosticar que por destino personas y situaciones le van a hacer despertar a esa realidad de que él tiene que vivir eso en primera persona, en activa, ¿no? O en pasiva. Entonces, el ascendente pasa mucho eso, que tú dices, no, yo no tengo nada que ver con Sagitario, pero luego te encuentras propuestas, ¿no? En ese caso. Gracias. Acerca de los grados, eso va en relación con los signos. O sea, con las casillas de los signos. Sí, bueno, cada signo tiene 30 grados, sí. Vale. Y acerca de las casas no hay un nivel de... Hay distintos sistemas de casas, ¿no? Entonces, este sistema que usamos aquí es Placidus y las casas no tienen el mismo tamaño, ¿no? Vale. Esto sería una cuestión astronómica que yo creo que ahora no es tan relevante para... A nivel psicológico también tiene implicaciones, casas interceptadas y todo, pero creo que es un poco avanzado para ya, sí, hablar vale. de esto. Sí. Vale, Si quieres comentamos luego. Yo quisiera saber cómo afectan las cartas de los padres, de la familia, cómo se interrelacionan entre ellas, contigo, ¿no? Es muy interesante esto, ¿eh? Hay estudios ya, no son del todo concluyentes. Con esta pregunta que tú dices es como pasa muchas veces en la astrología, que tú, por ejemplo, puedes... si tú sabes algo de la persona, lo puedes encontrar seguro en carta, ¿no? Si tú sabes que esa persona es hija de esa persona, puedes ver claramente de dónde ha heredado, pero claro, aquí hay muchos niveles de realidad. Entonces, si solo fuera el Sol, pues dices, no, mi padre no es Tauro, yo soy Tauro, pero es que Tauro se relaciona con Venus, se relaciona con la casa 2, se relaciona... Entonces, seguramente, tanto de tu papá y de tu mamá, has cogido mucha información, ¿no? Esto, lo que pasa es que no hay una regla que diga, se transmite por vía así o asá. No se ha podido encontrar la manera como la... Pero claramente cuando tú encuentras, ¿no? Y no significa, también puedes coger la carta y no significa que sean padres, es como los superdotados, ¿no? Si tú sabes que alguien es superdotado, puedes ver claramente en su carta por qué lo es. Pero no todo el mundo que tiene esa carta es superdotado. O sea, en una dirección funciona y no en la otra, ¿vale? Yo quería preguntarte si a través de la carta, o sea, si en la carta
se refleja algún tipo de enfermedad, o sea, si se puede ver algún tipo de enfermedad, tipo, ahora que has dicho lo de los superdotados. Sí, predisposiciones. Sí, pero ¿se puede ver eso? Sí, claro. Todo lo que sucede en la vida tiene un correlato aquí. O sea, no hay nada de lo que suceda en tu vida que no esté correlacionado aquí, que no tenga un equivalente. Vale. Pero a mí me gusta hacer ese uso, ya se ha manifestado algo, o tengo un miedo, o una tendencia, voy a ver qué hay aquí, pero no empezar a coger la carta y empezar a buscar probabilidades de enfermedades, no sería mi mirada, ¿no? Pero en el mismo... También es cierto que yo algún día lo he dicho y me gustaría que algún hospital nos diera 100.000 datos de patologías cardíacas con las horas de nacimiento correctas y se podría encontrar, igual que se encuentra el gen de no sé qué, se podría encontrar el conjunto de posiciones planetarias que son propicias a eso. Vale. Pero claro, no hay de momento ni datos de nacimiento fiables de tanta población, ni permiso para usarlos, ni interés, lo que sí que hay que no había antes es fuerza matemática, o sea, de proceso de máquinas, ¿no? Y eso ya es mucho también. O sea, no está hecho esto a nivel bueno, Hay un americano, un psiquiatra, apellidado Gibson, que con 200 cartas astrales de enfermos de psiquiatría, hizo una correlación con algunos planetas en concreto. Para 200. Sí. Y lo hizo con una metodología estricta. Si a alguien le interesa algo, le puedo facilitar la referencia bibliográfica. No, te lo preguntaba más que nada, porque yo trabajo con chavales con autismo y claro, esto es el gran desconocido, ¿no? O sea, nadie sabe ni por qué, ni cómo, ni nadie sabe nada. Entonces, bueno, tampoco es por etiquetar ni por no etiquetar, porque bueno, pero bueno, por saber un poco si bueno, era bueno, pues a ver, gracias. Pues si no hay más preguntas, ya termino con una reflexión que es en muchos caminos, en muchas de estos de búsqueda, de ir como encontrándonos, curándonos heridas infantiles y todo. De alguna manera, en parte del camino te permiten, pues de alguna manera, culpar o echar responsabilidad a lo que te ha pasado, ¿no? A nivel de padres. Y la astrología, si vas entrando en el paradigma astrológico, en lo que significa, realmente no permite que tú te desentiendas de lo que te está pasando, ¿no? Ya sé que parece muy duro, ¿no? Que un niño que ha nacido tenga responsabilidad tiene una responsabilidad no ética, moral, pero operativa, ¿no? Digamos, él... Es lo que he dicho antes, ¿no? A cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Entonces es como... Es responsable en el sentido que va a tener que responder ante esas situaciones, ¿no? Entonces la astrología es un camino un poco para valientes en el sentido de decir, bueno, voy a dejar ¿no? Si alguien que no te conoce nada, un astrólogo, puede hablar de cómo es la relación con tu padre, significa que ya había algo en tu diseño, en tu forma de llegar al mundo, que iba a hacer que ese padre se relacionara contigo de esa manera. Entonces tú puedes estar mucho tiempo pensando que él fue el que te lo hizo y materialmente él fue el que escenificó eso, pero si él hubiera muerto o tu madre hubiera muerto en el parto, alguien hubiera llegado ahí a ocupar ese papel. Esto puede parecer muy loco, ¿no? Pero es un poco la lógica que hay detrás de este sistema. Entonces esto también te quita posibles culpables y te enfoca un poco en el decir, bueno, esto es lo que hay, voy a ver qué puedo hacer con eso, ¿no? Porque también lo bonito de la carta, si lo habéis visto, es que ahora nos hemos centrado mucho en lo profesional y todo, pero a veces lo profesional incluso está relacionado con bloqueos emocionales. Aquí todo está conectado. Esto que pasa con la medicina a veces de que te duele aquí y te miran aquí, pero el problema está aquí, pues aquí es un poco lo mismo. Hay gente que viene con una pregunta, pero el astrólogo puede estar viendo que hay algo previo a resolver, ¿no? Entonces, y que no está separado, que no es que arreglando eso se va a arreglarlo. Es como que hay todo un sistema de conexiones aquí, de que la luna, la parte emocional, no está separada del resto, ¿no? Entonces, bueno, espero que la charla de hoy os haya servido como para ver, entender un poco más y que igual ya estáis en los escépticos, pero ya empezáis a caer un poco más para el otro lado, o no, al revés, de estos somos colgados más para el otro lado. Pero bueno, en fin, que gracias por venir y... Hay una formación, insisto, empieza en 2 semanas, al salir os podéis apuntar, podéis pedir más información, en la web de Cosmograma también está, y nada, que muchas gracias por venir.